Ok. Profesor, creo que está apagado. Bien, un momentito, está cargando la diapositiva. Bien, chicos, buenos días. Hoy día ese tema que vamos a desarrollar está relacionado con lo que es cómo nosotros podemos, en este caso, coleccionar, juntar, puede ser objetos, personas, animales, ¿no? De acuerdo a una cualidad o característica que puedan tener en común, ¿de acuerdo? En este caso vamos a generalmente utilizar dos números, ¿no? Vamos a juntarlos, clasificarlos, de acuerdo a algo que puedan tener en común los números. Por ejemplo, los números que puedo juntar pueden ser pares, pueden ser impares, pueden ser positivos, pueden ser negativos, puedo juntar fracciones, en fin, ¿no? Y en la vida real también se puede juntar, ¿no? Por ejemplo, lápices, calculadoras, laptops, tablets, celulares, frutas, pasajeros de un vehículo de transporte urbano, en fin, ¿no? En este caso lo que vamos a ver es lo relacionado, pues, eh, vinculado específicamente a la matemática, ¿no? Entonces, a esas agrupaciones, a esas colecciones, ¿no? Que formamos como objetos, en matemática lo vamos a conocer como conjuntos, ¿de acuerdo? Justamente lo que vamos a ver está, ¿no? Y en una próxima clase será referido a lo que es, ¿no? La teoría de conjuntos según la primera parte, ¿no? Y lo que mencioné hace un momento, ¿no? Podemos nosotros juntar o agrupar de acuerdo pues a una cualidad o característica que pueda, en este caso, tener en común pues varios objetos, ¿no? En este caso, como nos dice este señor Búho, ¿no? Acá tenemos dos grupitos, ¿no? Por ejemplo, en este primer grupo que está acá al lado izquierdo, tenemos un lobo, un murciélago, un pez, una tortuguita, ¿no? Un caracol, una paloma, un ratoncito y un pájaro, ¿no? Un lorito, ¿no? Todos ellos que son animales, ¿no es cierto? Y en lo que tenemos acá en ese círculo, en el interior, ¿no? Tenemos una avioneta, tenemos un bote, tenemos un buque, un avión, bicicleta, un jeep, un ómnibus, ¿no? Como la 71 que pasa por Riagüero, puede ser también este auto, este camión que transporta mercadería. Todos ellos que son vehículos de transporte, ¿no es cierto? Claro, con eso las personas pueden movilizarse, ¿no? Bien, entonces comenzamos, ¿no? Vamos a ver en lo que sería, pues, para nosotros una noción o idea de conjunto, ¿no? ¿Qué entendemos por conjunto? En sí, la palabra conjunto en sí no tiene una definición, ¿no? ¿Por qué no la tiene? Porque se pueden tener, en ese caso, varias posibles definiciones, ¿no? De conjunto. Y vamos nosotros a una idea general, ¿no? Algo a lo cual todos concordamos, ¿no? Que vendría a ser en este caso toda colección o agrupación de objetos, ¿no? Y estas agrupaciones de objetos, ¿no? Cada uno de ellos que lo forman se les va a llamar elemento de ese conjunto.
¿De acuerdo? Digamos, acá tengo este conjunto A. Para nombrar un conjunto, ¿qué hacemos? Primero colocamos el nombre del conjunto, el signo igual, y entre llaves iremos colocando a los elementos, ¿no? Que forman este conjunto. En este caso tenemos un conjunto A. Este conjunto A tiene por elementos el 2, el 5, el 9 y el 10, ¿no? Cada elemento en el conjunto lo separamos por un punto y coma para separar a un elemento de otro. ¿Qué pasaría si yo colocara coma nada más? Como se trata de números, cuando es números es el problema. Si acá pusiera 2,5,9, entonces de repente alguien podría confundirse con los números decimales. Entonces, para evitar ese tipo de equivocaciones, mejor en el caso de números podemos colocar punto y coma. En el caso de letritas no hay problema. En el caso de otro tipo de cosas no hay problema. Si se trata de números, preferible utilizar punto y coma. Como bien indicando en su momento, A es el nombre del conjunto y ahí tendríamos los elementos, ¿no? 2, 5, 9 y 10, ¿no? Los elementos de dicho conjunto. Asociado a esto tendríamos lo que vendría a ser el cardinal. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Está relacionado con la cantidad de elementos, ¿no? Si vemos el ejemplito en el A, ¿cuántos elementos hay? 2, 5, 9 y 10. Contando de uno en uno son 4 en total, ¿sí o no? ¿De acuerdo? En ese caso el conjunto A tendría 4 elementos, ¿no? ¿Qué es en ese caso eh, el cardinal, ¿no? El número de elementos que va a poseer o tener un conjunto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa el cardinal de un conjunto? Sería así, ¿no? N de A. N de A sería en este caso el cardinal del conjunto A. ¿De acuerdo? De esa manera lo representamos. Vamos a ver en este caso lo siguiente, ¿no? Si acá tenemos, digamos, el conjunto A, nuevamente, ¿no? Pero con otros elementos, 2, 4, 6, 8 y 10, el cardinal de A vale 5. Vamos a ver luego qué sucede con B y con C. Para eso veamos lo siguiente, mira, ve. Acá en el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso que el cardinal vale 5. Alguien me preguntará, ¿por qué el conjunto B tiene como cardinal 2 si yo veo 4 elementos? Mira, pueden haber 4, pero sucede que hay repetición. Solamente se cuenta, ¿no? Una sola vez si hay repetidos. Por ejemplo, acá el 3 se repite 2 veces, lo cuento una sola vez. El 8 se repite 2 veces, lo cuento una sola vez. O sea, ¿cuántos elementos hay finalmente considerados? 2. Por eso que el cardinal sería para este caso el 2. ¿De acuerdo? Cuando tengo un conjunto en donde todos los elementos son iguales entre sí, mira, acá hay puro 7, ¿sí o no? 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? En este caso entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si nos damos cuenta, como todos son iguales, simplemente consideramos uno y lo demás simplemente ya no lo considero porque es repetición. Entonces quiere decir que para este caso el cardinal S vale 1. O sea, solamente contamos los que son diferentes. Lo que está repetido ya no se cuenta. ¿De acuerdo? Es entonces lo que se tiene que considerar para cuando hablamos del cardinal de un conjunto. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá entonces, ¿alguna duda? A ver, si han captado la idea, voy a colocar acá entonces un conjunto. ¿De acuerdo? A ver, voy a inventarme un conjunto. Vamos a poner acá a ver, un conjunto de, observe por favor la pantalla. Voy a colocar acá un conjunto de, a ver, digamos que acá tengo, a ver, acá hay un 3, acá hay un 4, 5, y acá digamos aparece 7, acá digamos que aparece un 8, acá aparece otro 8 y acá aparece otro 8. ¿De acuerdo? Entonces, si me han entendido, quiero que ustedes me digan cuál sería entonces el cardinal de este conjunto, al que hemos llamado de... 5, 5, profesor. ¿Cuánto vale el cardinal? 5, 5, profesor. 5. Claro, 5. ya. ¿Están seguros? Sí. Sí. Sí, profesor, Claro. sí, Ya 5. ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, no, no. Se está repitiendo. Entonces, no vale repetición. Solamente los que son diferentes se cuentan, ¿no? Lo repetido ya no lo cuento, ¿no? Entonces acá, como ya me están diciendo, y entonces el cardinal
para este ejemplo que he inventado, sería 5, porque son 5 barritas, ¿no? 5 elementos contados. Lo repetido ya no se cuenta, ¿no? Muy bien, entonces, al parecer ha quedado claro, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Ahora sí. Muy bien, entonces sería del siguiente modo, ¿no? Vamos a ver ahora lo siguiente, ¿no? Vamos a averiguar cómo determinar o saber si un elemento puede pertenecer o no a un conjunto, ¿no? Entonces, para relacionar a un elemento con un conjunto, se utiliza lo que se conoce como una relación de pertenencia. Entonces, ¿cómo saber si un elemento pertenece a un conjunto? Yo voy a saber eso si dicho elemento se encuentra en el conjunto. Si lo encuentro en el conjunto, va a pertenecer. Si no lo encuentro, simplemente no pertenece. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, eso es lo referido a la relación de pertenencia. Entonces, ¿qué simbolitos utilizo? Veamos acá. Para el pertenece, lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos ese simbolito. Esa especie de E significa pertenece. En cambio, si un elemento no está en el conjunto, no va a pertenecer. Pero si no pertenece, ¿cómo lo simbolizo? Observen esta segunda rayita que he trazado, ¿no? Esa especie de E con una barra que lo va cortando, significa entonces no pertenece. Entonces, esos simbolitos son básicos, ¿no? Para que en ese caso se determine la pertenencia o no de un conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya que tenemos entonces este conjunto al que hemos llamado A, de elementos 4, 9, 16, 25, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces aquí, ¿no es cierto? A ver, de acuerdo entonces a lo que tenemos en este conjunto, ustedes quiero que me digan para cada uno de esos elementos si pertenece o no pertenece. A ver, el 4, ¿pertenece o no? Pertenece. Sí pertenece. ¿Por qué? Porque En el conjunto, está ¿sí en o el no? conjunto de A. Claro. Mira, ve, acá hay 4, justamente acá observo el elemento 4, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que en este caso, pues pertenece, ¿no? Pertenece. ¿Y el 6 pertenece o no? No, no pertenece. ¿Por qué? No, Y no no es el no está en el conjunto. conjunto A. Claro, no hay 6, ¿no? En el No hay conjunto no hay 6, elemento 6, profe. entonces simplemente que no pertenece. El 9, Sí pertenece. Sí, Sí sí pertenece, sí pertenece, profe. pertenece, claro, sí si nos pertenece. damos cuenta, acá ubicamos el 9, ¿no es cierto? Está el 9 como elemento. Por lo tanto, pertenece. El 12, No pertenece. No, no pertenece, profe. ¿por qué? Porque no está en el Porque conjunto. Porque no no está en está el en el conjunto. conjunto. No está en el conjunto. Claro, no está en el conjunto, ¿sí o no? Entonces significa que en ese caso simplemente 12 no pertenece. El 16, Pertenece. Pertenece. Pertenece, sí claro, pertenece. si nos damos cuenta, acá hay elemento de 16, ¿no? Si observas el lapicito de la pantalla, justamente ahí ubiqué el 16, entonces sí pertenece, por lo tanto, colocamos esa letrita E. ¿Y el 24? No, No no, pertenece. no No pertenece, profe. pertenece. ¿Por qué? Porque no está en Porque no está en conjunto. el conjunto. Claro, claro, en el conjunto A no hay elemento 24, ¿cierto? Entonces, no pertenece. Bien, entonces se dan cuenta que está sencillo, ¿no? Estos ejercicios de teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver en este caso lo que significa, lo que es la determinación de un conjunto. Determinar un conjunto significa indicar, en ese caso, qué elementos o cómo son dichos elementos que están en el conjunto. Se puede realizar la determinación de dos formas, ¿no? Una sería por extensión o también llamada forma tabular, en la que nosotros enumeramos a cada elemento del conjunto. ¿De acuerdo? Representamos a cada elemento del conjunto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en A tenemos A y U, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, ¿no? Muy a menudo. Y luego en B tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 13 y 15, ¿no? Y el otro sería la determinación por comprensión. Se dice que un conjunto está determinado por comprensión cuando, en ese caso en el conjunto, indicamos la forma de los elementos como también las características
de los elementos que ayudan a formar ese conjunto. Por ejemplo, en el conjunto A, ¿qué pusimos acá? X tal que X, ¿no? Es una vocal, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia a qué elemento hay en el conjunto A. En el conjunto B, ¿qué dice, no? X tal, ese simbolito que parece división, no voy a confundir eso como X entre X, ¿eh? Eso significa, ¿qué cosa? A ver, ¿quién recuerda por sexto grado? ¿Qué significa esa barrita? X tal que X. No, la barrita, ¿qué significa? A ver, ¿quién se acuerda? Ya, lo voy a poner a la primera letra. Pero, a ver, tú complétalo, a ver, ¿cómo sería? Eso significa, jovencitos, a ver, tal, Tanto. Tal. no, tal que. Tal que. Sí, sí, Ah, profesor. ya, Claro, profesor, el tal X que. X. claro, Tal que X. significa Tal que tal que. X. Exacto. O sea que X Pero tal por lo que que le X digo. es un número impar. Pero ¿qué dice, no? Es menor que 16. Entonces, en ese caso, en la determinación por comprensión, antes del tal que, ¿qué es lo que va a aparecer? Lo que aparece antes del tal que sería cómo es el elemento del conjunto. O sea, cómo es el elemento en el conjunto, ¿no? El cómo es está adelante. Y lo que va acá después, en esta llave que estoy escribiendo, son las condiciones de la variable que ayuda a formar los elementos del conjunto, ¿no? Las condiciones de la variable que ayuda a formar los elementos del conjunto. Entonces, para obtener los elementos del conjunto, ¿qué necesito? Una variable. ¿Cómo es la variable? Un número impar. ¿Cómo también es la variable? Un número menor que 16. Y así, ¿ya? Eso es lo que siempre vamos a encontrar cuando tenemos una determinación por comprensión, ¿de acuerdo? Una variable que ayude a formar los elementos que tiene el conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a ver cómo relacionar los elementos, ¿no? En este caso, ¿no? Los conjuntos en sí, ¿no? ¿Cómo los relacionamos, ¿no? Para eso, para relacionar conjuntos, en un término vamos a ayudarnos de los elementos que el conjunto tiene. Estaré vigilando. Primero vamos a ver en este caso lo que es Duermes, te voy a pellizcar la panza. la No, inclusión, tienes que estar ¿de concentrado, porque acuerdo? después te vas a hacer el examen y vas a estar perdido con la luna. Bien, Esto me... entonces, Mm, a ver, nena. atención, atención Sí. por favor. Tenemos lo que es la inclusión. ¿Cómo nosotros podemos ver si un conjunto está incluido en otro? Entonces, si yo tengo un conjunto A, para saber si está o no incluido en B, lo que tengo que ver es que hay que ver si es que todos los elementos de A también a la vez son elementos de B. Ojo, no algunos, ¿ah? A todos los elementos de A. O sea, todo lo de A está en el interior de B. ¿De acuerdo? Todos, no solamente algunos. ¿De acuerdo? Y en este caso utilizaremos los siguientes símbolos, ¿no? Esta especie de C que está aplanada significa incluido en. O sea, antes del incluido coloco un conjunto y luego del incluido en coloco el otro conjunto. Eso significa que el conjunto que está al lado izquierdo estaría incluido en el conjunto que está al lado derecho. El otro símbolo sería este, ¿no? El no incluido, ¿no? Una especie de letra C con una barrita que lo va cortando. Significa no incluido en. Quiere decir en este caso que el conjunto que estaría colocado en el lado izquierdo no estaría incluido en el conjunto que estaría acá indicado en el lado derecho, ¿no? Es lo que significa, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, en este caso, lo siguiente. Observa el gráfico, ¿no? En este caso tenemos en este cuadradito azul el conjunto A. ¿Y qué elementos tiene? 2, 4, 6 y 8. Tenemos este círculo, ¿no? De color rojito, B, cuyos elementos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿No es cierto? Y el conjunto C, este óvalo. Y en este óvalo tenemos lo que es 9, 10, 11 y 12. ¿No es cierto? Ahí está.
Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación es para que se pueda determinar si un determinado conjunto está o no incluido en otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá entonces cómo sería. A ver, dime. De acuerdo a lo que ves en el gráfico, ¿el conjunto A está o no incluido en B? ¿Qué dices? Sí, Y Sí, sí, ¿Por qué? A ver. profesor, porque está dentro de B. porque está dentro del porque B. está dentro de B. Claro, gráficamente se nota, ¿no es cierto? Claro, gráficamente se nota. Ya, pero ¿qué pasaría si no te dan gráfico? Mira, si no me dan gráfico, ¿cómo observo que el conjunto A está en no incluido? Mira, ve, él tiene elemento 2. Porque se repiten los números No, con se uno. Claro, repite. mira, 2 con 2, ¿sí o no? Mira, ve. Y acá, mira, ve, 4 con 4, 6, 6, 8, 8, ¿sí o no? O sea, si no me diesen gráfico, entonces, ¿qué es lo que hago? Examino elemento a elemento, ¿sí o no? Mira, ve, todos los elementos de A están en B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta o no? Sí, profesor. Ya está, entonces significa que entonces A está incluido en B. O sea, cuando hay gráfico es recontra sencillo identificar si hay o no inclusión. Pero si no hay gráfico, ¿qué hay que hacer? Caballero nomás, ver cómo acá acabo de hacer, ¿no es cierto? Mediante líneas, ¿no? Pero es sencillo, no se preocupen, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora en el caso del conjunto B. Dime, ¿el conjunto B está o no No, incluido en C? no está incluido. No está incluido. No, no está incluido. Ya, ¿por qué B no está incluido en C? Porque no todos sus elementos están en C. Claro, hay elementos de B que no le pertenecen a C, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, el 5 que acá observamos, mira, o sea, por acá, a ver, vamos a ubicarnos, mira, por ejemplo, el 5 que acá encerrado pertenece a B, pero ¿le pertenece a C? No. ¿Quién más, por ejemplo? Para citar unos casos, por ejemplo, el 0. 0 pertenece a B, pero ¿le pertenecerá a C? Tampoco. No, Otro casito, por ejemplo, puede ser el 7, ¿no? 7 es elemento de B, pero 7 es elemento de C o está fuera de C. está fuera de C. Fuera de Pues, C. Claro, el elemento 7 pertenece a B, pero no le pertenece a C. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Bueno, para no extendernos demasiado, solamente era haciendo una pequeña explicación. Bien, entonces concluimos que en ese caso el conjunto B, en ese caso no está incluido en C. ¿El A está incluido en C o no? no, profesor. Mira, ve, este cuadradito del A y este óvalo S están separados, ¿sí o no? Cada quien por su lado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo va a haber inclusión si cada quien está por su lado, ¿no es cierto? Están separados, ¿sí o no? Bien, el tipo de relación entre A y C en estos dos conjuntos, eso lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Solamente que interesa ver si había una inclusión. Entonces acá A y C no está incluido. Dime, ¿B está incluido en A? No, profesor, no. No. Mira, No. observa, mira, gráficamente observa, ¿no? Mira, ve, el conjunto B es mucho más grande que A. Entonces, como un conjunto enorme va a estar incluido dentro de uno que es más pequeñito, ¿sí o no? No, mira, ve, acá tenemos, por ejemplo, el 1 es elemento de B, pero no es de A. El 5 es elemento de B, pero no es de A. El 3 es elemento de B, pero no es de A. El 9 es elemento de B, pero no es de A. Entonces B no está incluido en A. Dime, ¿C está incluido en A? No, profesor. No, profesor. Nada que ver. Entonces, claro, A como A no está incluido en C, A no está incluido en C. Él dice, profe, sí A no está incluido en C, pero cabe la posibilidad que C esté incluido en A. Tampoco, mira, tampoco, porque cada quien, como te digo, está por su lado. Mira, ningún elemento de C le pertenece al A. El 12 no es elemento de A, tampoco el 9, tampoco el 10, tampoco el 11. Entonces C no está incluido en A. ¿De acuerdo? Vamos a observar en este caso lo que vendría a ser la igualdad. ¿Cuándo hablaremos de igualdad de conjuntos, chicos? Bueno, en este caso hablaremos de igualdad cuando los conjuntos tengan los mismos elementos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo acá mi conjunto A que tiene elementos 1, 3, 5, 7, 9. ¿No es cierto? Los elementos del conjunto A. En el conjunto B dice, no, X pertenece a dónde. ¿El N qué conjunto es? ¿Quién se acuerda? Números Números. Na, Naturales. naturales. los naturales. Naturales. Claro, es el conjunto de los números naturales, ¿no? Ya.
pero dice que X es un impar menor que 10. Entonces, mira, ve, ¿qué impares son menores que 10? Mira, si nos damos cuenta acá, mira, como dice impar menor que 10, ya bueno, que será 1, 3, 5, 7 y 9. Mira, ve, entonces, lo que estoy listando acá vendrían a ser los X naturales que cumplen la condición, ¿sí o no? Entonces, mira, ve, todo esto que está por acá observándose, ¿qué cosa forma? El conjunto B, ¿sí o no? Mira el conjunto A y mira el conjunto B. ¿Tienen o no los mismos elementos? Sí. Sí. Claro. Como tienen los mismos elementos, quiere decir entonces que los conjuntos A y B son iguales por tener los mismos elementos. ¿De acuerdo? Entonces los conjuntos A y B son iguales, ¿no? Como estamos indicando con esta flechita. Muy bien. Luego tenemos por acá lo que vendría a ser los conjuntos disjuntos, ¿no es cierto? A ver, conjuntos disjuntos. ¿Cuándo hablaremos de conjuntos disjuntos? En ese caso, cuando los conjuntos no tengan elementos comunes. O sea, cada quien está por su lado. ¿Te acuerdas de la diapositiva anterior de los conjuntos A y C? Ese y ese C de la anterior diapositiva estaban separados, ¿sí o no? No había nada en común. Entonces, cuando dos conjuntos no tienen ni uno solo, al menos, en común, entonces son disjuntos. Observa ese conjunto P y el conjunto F. Mira, ve. P tiene elementos 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto F tiene elementos 1, 3, 5 y 7. La pregunta es, ¿algún elemento de P pertenece a F? No, ¿Dónde está en F? Ni no, uno. 4, pues, 6, no, No, ninguno. no, Ahora, en F, ¿1 pertenece a P? no, no, El 3, No. no, 5, Tampoco. 7, No. menos. no, No. Entonces, ningún elemento de F pertenece a P y ningún elemento de P pertenece a F. O sea, si fuera una representación gráfica, lo que haríamos sería así, mira, ve. O sea, cuando tenemos dos conjuntos disjuntos, se puede escribir así, ¿no? Con una especie de dos óvalos, pero separados, sin nada que compartan. Así entonces representamos gráficamente dos conjuntos disjuntos, ¿no? Entonces, vamos por aquí, no tienen elementos comunes, entonces los conjuntos P y F son disjuntos, no hay nada en común, ¿de acuerdo? No hay nada en común, ¿de acuerdo? Muy bien. Enseguida veremos algunos conjuntos especiales, ¿no? Entonces, dentro de estos conjuntos especiales, tendríamos, por ejemplo, el caso de que del conjunto unitario, ¿no? Y el conjunto unitario, pues, va a ser aquel conjunto que va a tener un solo elemento y no más, ¿de acuerdo? El conjunto unitario en sí no tiene un símbolo, ¿no? Que lo represente, ¿no? Como otros conjuntos, ¿no? No hay un símbolo que sea creado para el conjunto unitario. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto S de elementos X perteneciente a los naturales, tal que X sea mayor que 3, pero menor que 5. Como ese X es un número natural, entonces, ¿qué número natural es mayor que 3 pero menor que 5? El único que cumple es el número 4. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Ese conjunto S entonces tiene como único elemento al 4. Y entonces es considerado, en este caso, un conjunto unitario. ¿De acuerdo? Ahora, aparte de eso, quería hacer mención lo siguiente. Mira, puede de repente que en un caso te aparezca en un ejercicio, digamos, ¿no? A ver, acá digamos un conjunto, a ver, Q, digamos, ¿no? Conjunto Q, y acá digamos, pongamos, ¿no? Que sea así, ¿no? 6P, y acá, por ejemplo, aparezca el 30. Digamos que tengo ese conjunto. Aparentemente tiene dos elementos, ¿sí o no? Ya, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá nos dieran esta condición? Dice que ese conjunto Q es unitario. Unitario. Pregunta, si es unitario, ¿por qué aparecen dos elementos? ¿Qué significaría? Para que sea unitario, entonces se debe cumplir la siguiente condición. Que estos dos
¿Tendrían que ser diferentes o iguales? Diferente. Diferentes, pero si fueran diferentes, ya no sería No, unitario. iguales. Iguales. Claro, tendría que ser iguales, ¿sí o no? O sea que tendría que ser así, ¿no? 6 multiplicado por P sería 30 y acá sería 5, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, cuando vean un ejercicio parecido a esto, o sea, aparentemente hay varios elementos y me dicen que es unitario, entonces todos tienen que ser iguales, ¿no? Necesariamente, para cumplir la condición de unitario. ¿Está bien? Ya está. Entonces, eso quería que quede claro. ¿Está? Muy bien. Listo. Entonces, ese es el conjunto unitario. Luego también tenemos lo que se conoce como el conjunto vacío, que es el conjunto vacío o también llamado nulo, aquel conjunto que no posee, que no tiene elementos, ¿no? Y generalmente el vacío lo simbolizamos, como está indicado acá, con esta letrita phi. La letra griega phi es una especie de círculo y esta barrita que pasa por su centro, ¿no? O si no, también se representa el vacío con un par de llaves sin elementos entre ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vayamos a este ejemplito del conjunto R, donde dice X pertenece a los naturales, X es mayor que 5, pero menor que 6. ¿Habrá algún número natural mayor que 5 y menor que 6? No, no hay ningún número natural. Porque mira, ve, los números naturales son correlativos, sino del 1 sigue el 2, del 2 sigue el 3, el 3 sigue el 4, el 4 sigue el 5, el 5 sigue el 6, el 6 sigue el 7. No encontramos, sino. Entonces, como no hay valor para este X, ¿qué hago yo? Represento este conjunto como el conjunto vacío, ya que no tiene elementos. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante que se debe tomar en cuenta es que el conjunto vacío, o sea, este phi que representa el vacío, está incluido en cualquier conjunto. Este vacío está incluido en A, para todo conjunto. ¿Ya? El vacío, acuérdate que está incluido en cualquier conjunto, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, si algo sí te viene en una pregunta para que respondas verdadero o falso, ya sabes cómo responder, ¿no? Tú sabes que un examen te puede venir, ¿no? Para resolver, pero también te puede venir para que, en este caso, utilices estos conceptos teóricos, ¿no? Y entonces así ya sabrías qué responder. En un examen no todo es para estar operando, 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 operando. También hay preguntas que te hacen razonar, te hacen pensar. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego en este caso, pues tendríamos lo que sería, pues, el conjunto universal, ¿no es cierto? ¿Qué es un conjunto universal? Un conjunto universal, jovencitos, es aquel conjunto que se utiliza en la representación de una situación, ¿no? particular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de, digamos, de gaseosas, ¿no? Si hablo de todas las gaseosas, entonces ahí, por ejemplo, podemos, digamos, hablar, ¿no? De las preferencias por esta gaseosa, ¿no? Algunos prefieren, digamos, Inca Cola, otros Coca-Cola, otras Fanta, otras Sprite, ¿no? En fin, ¿no? Y esos conjuntos de personas que prefieren dichas gaseosas se pueden representar, ¿no? Gráficamente, ¿no? Con esas figuras geométricas cerradas, los cuales son nuestros diagramas de Venn. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso sería para nosotros nuestro conjunto universal. ¿De acuerdo? Acá ponemos otro ejemplo, ¿no? Digamos, un conjunto universal, ¿no? Sería así, ¿no? X, tal que X es un perrito, ¿no? Y en U tenemos los elementos X, tal que estos X son pastores alemanes, ¿no? Entonces, eh, este U vendría a ser un conjunto universal para el conjunto P. Porque dentro del conjunto de perros, tú sabes que no solamente hay pastor alemán, sino hay Shih Tzu, hay lo que es este Chihuahua, hay también este perro sin pelo, hay Rottweiler, Pitbull, etcétera, ¿no? O sea, el conjunto de perros es pues enorme, ¿no es cierto? Y solamente uno de esos conjuntitos es el pastor alemán, ¿sí? Muy bien. Enseguida tendríamos lo que es en este caso el conjunto potencia o también llamado conjunto de partes. El conjunto potencia o de partes, ¿qué vendría a ser? ¿No? Si yo tengo un conjunto A, esta potencia de A va a ser un conjunto formado por todos los subconjuntos que tiene A. ¿De acuerdo? Sería entonces de esa manera.
¿Cómo entonces represento el conjunto potencia? Así, mírame. Si fuera para mi conjunto, sería P paréntesis A. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces. Mírame. Si acá tenemos un conjunto A con estos elementos, digamos, ¿no? A, B y C. Lo primero, en este caso, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cuántos elementos tiene A? ¿Cuál es su cardinal? 3, mira, ve. A, B, C. Son 3 elementos, su cardinal A vale 3. Para representar el conjunto potencia, dice que hay que utilizar a todos los subconjuntos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son todos esos subconjuntos? Mira, ve, acá vamos a ver, mira, paso por paso, ¿no? Para que no nos compliquemos. Bien, primero, el que A es el vacío. Acuérdate, en la anterior diapositiva indicamos de que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, ¿sí o no? Ya, primero es el vacío. Ahora vamos a formar subconjuntos cada uno de un elemento. Como acá tengo elementos A, B y C, mira, ve, A lo pongo en llaves, B lo pongo en llaves, C lo pongo en llaves. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy indicando subconjuntos cada uno de un elemento. Si ya pusimos de uno en uno, ahora que lo que sigue, indicar lo que sería de dos en dos. Por ejemplo, uno sería A con B en llaves. El otro que sería A con C en llaves. Y el otro sería B con C en llaves. Mira, ve, ya pusiste el vacío, ya pusimos subconjuntos de uno en uno, ahora pusimos de dos en dos, ahora que sea de tres. Pero al poner de tres, ¿qué sucede? Pusimos todo el A, ¿no es cierto? Mira, fíjate que todo esto es el A. Fíjate, ¿no? Todo esto que está por aquí es el A. Y eso hace ver de que en ese caso todo conjunto está incluido en sí mismo. ¿Ya? Todo conjunto entonces, como te das cuenta, está incluido en sí mismo. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuántos subconjuntos hay? Mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La potencia de A tiene 8 elementos. Eso significa que A tiene 8 subconjuntos. ¿De acuerdo? Ese 8 entonces, date cuenta que se representa como un 2 al cubo. ¿Quién es este exponente 3? Ese exponente 3 es el cardinal de ese conjunto, ¿sí o no? Entonces, eso significa de que no siempre va a ser necesario desarrollar todo el conjunto potencia para encontrar el número total de subconjuntos, sino únicamente, en este caso, hallar la potencia de 2 elevado al número de elementos que tiene el conjunto, ¿sí o no? De una manera práctica. Eso significa entonces que, como nos damos cuenta, si la potencia tiene 8 elementos, quiere decir que el propio A tiene en total 8 subconjuntos. Y de ahí tendríamos entonces esta pequeña formulita, ¿no? Que el número de elementos de la potencia de o el número total de subconjuntos es 2 elevado al cardinal de dicho conjunto. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá, ¿alguna duda, consulta, preguntita? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Ya, entonces mira, ve, como te dije, no es necesario que halles todo el conjunto potencia para saber cuántos subconjuntos tiene, sino simplemente hallo el cardinal del conjunto, veo cuántos elementos tiene el conjunto, y 2 elevado a ese cardinal da el total de subconjuntos. ¿De acuerdo? Así de simple. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que no nos olvidemos, n de la potencia de A sería el número de subconjuntos de A, ¿no? Que está representado de esa forma. ¿De acuerdo? Número de subconjuntos de A. Muy bien. Entonces, vamos a una parte práctica. Facilita, sencilla, ¿no? En esta primera pregunta, perdón, dice, ¿no? E tiene elementos A, B, B, C y D. El conjunto K tiene elementos 2, 2, 4 y 6, 6. Nos piden hallar el cardinal de E más el cardinal de K. No sé si alguien ya obtuvo la respuesta. Está facilito, mira, ve. A ver, el conjunto E que está ahí, ¿cuántos elementos tiene? Para que encontremos el cardinal. Alguien por ahí me puede decir 5, ¿sí o no? Pero mira, ¿no te das cuenta que la vez se repite, ¿sí o no? ¿Cuántos son diferentes? Mira la Cuatro. pantallita.
4, ¿no es cierto? A ver, un momentito. Se ha colgado la pantalla. Ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces el conjunto E tiene como cardinal 4, porque de los elementos que tiene, 4 son diferentes. A ver, el conjunto K entonces, ¿cuánto es su cardinal? ¿5? 3, Es, profe, 3. 3, ¿Cuánto? 3. Claro, mira, ve. 3. Claro, si bien es cierto, tenemos 2, 2, 4, 6, 6. Solo considero un solo 2, el 4 que está una sola vez, y uno solo de estos valores 6 que está acá. Entonces, el cardinal vale 3. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto sería el cardinal de E más el cardinal de K? ¿Cuánto es? ¿Cuántos niños? 7. 7, ¿no es cierto? Claro, solamente sumar y ya está, ¿no? 4, que es el cardinal de E, más el 3, el que es el cardinal de K, 4 más 3, 7. Ahí está. Esa es nuestra respuesta, ¿no? Facilito, sencillito, ¿no? Muy bien. A ver, determine el siguiente conjunto por extensión y dé como respuesta la suma de sus elementos. A ver, voy a leerlo para que ustedes tengan unos 10 segunditos para que intenten resolver, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? A igual x más 2, tal que x pertenece a los enteros y ese x es mayor que 2, menor que 6. Un poco para ayudarte. Entonces, lo que está delante de tal que es la forma del elemento. Es la forma de los elementos, ¿de acuerdo? Acuérdate de lo que te mencioné en la determinación del conjunto. Primero aparece la forma del elemento, ¿no? Ya. Luego de la forma del elemento aparece las condiciones para x, ¿no? Ahí están las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, ¿no? Del x? Es entero, mayor que 2 y menor que 6. O sea, tengo que encontrar las x, pero los elementos son las x, no. Los elementos son cada x aumentado en 2 unidades, ¿de acuerdo? A ver, le voy a dar 10 segundos para que intenten resolver. A ver, ¿cómo sería? A ver. Ya, a ver, empezamos ahorita a ver, 10 segundos. La A, profesor. La A, Esa es la falta de profe. 18. Profe, la A. ¿Cuál es su respuesta? A de avión, profesor. A, profesor. 18. Vamos a ver entonces si es cierto, ¿ya? Sí, profe. Bien, entonces, como iba diciendo, vamos a averiguar. Bien, entonces aquí hay que utilizar, ¿no? Lo que es algo que ustedes ya han visto, lo que es de un poquito de inecuaciones, todo eso, ¿no? Primero, el elemento es x más 2. El elemento no es el x, ¿de acuerdo? El x que encuentre me ayuda a formar los elementos, ¿no? Para ese conjunto. Dice, x pertenece a los enteros, mayor que 2, menor que 6, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces. Acá, mira. Hemos colocado nuevamente el conjunto. Y lo que vamos a ver ahorita es lo siguiente, ¿no? Dice entonces, mayor que 2, menor que 6. A ver, ¿qué números enteros son mayores que 2 y menores que 6? A ver, ¿quién me ayuda? 4. No, ¿cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? 3, 4, 3, 5. 4 y 5. Claro. Ya. Pregunta. ¿Estos son los elementos de A, sí o no? No, porque dice X más No. 2. Claro, o sea que a cada uno de ellos le sumo 2, ¿no? 3 más 2, Sí, profesor. 4 más 2 y 5 más 2. Entonces los elementos de A sería 5, 6 y 7, ¿sí? Ellos sí son los elementos de A. ¿Por qué? Porque esto es lo que está acá indicado, ¿sí o no? Ahí está la forma del elemento, cómo son los elementos. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer ahora? ¿Qué dice acá la pregunta? Dar como respuesta la suma, ¿no?
¿Cuál es la suma de estos elementos? Fácil, sería el 5 más el 6 más el 7 y eso da 18. Acá, bueno, se ha movido la flechita, ¿no? Vamos a arreglar esto. Sería 18. Ya. Entonces, ahí está. Ahí sería el 18. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, está bien, chicos, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Bien. Fácil entonces. ¿Quedó claro entonces? Solamente hallamos los x y como los elementos son los x más 2, simplemente sumamos 2 a cada uno de ellos, obtenemos todos los elementos y hacemos lo que indica la pregunta, que es sumar dichos elementos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces pasaremos a la pregunta 3, ¿no? Vamos a borrar acá. A ver, ahí está el borrador. Listo, entonces dice, ¿no? Determine la suma de los elementos del conjunto I. El conjunto I, ¿qué elementos tiene? ¿Los X? No. Vamos a indicar acá, mira. ¿Cómo son los elementos? Está acá, mira, ve. Fíjate lo que está antes del tal que. Ellos son los elementos, ¿no? Los elementos, ¿no? Esos elementos de que dependen de las X. ¿Cómo son los X? Enteros X, enteros X mayores que menos 3, pero menores que 3, ¿no? A ver. Bueno, acá sí tengo que darles una ayudita, ¿no? Para que resuelvan, ¿no? Veamos acá. Entonces, mira, ve. Como el X es entero, ¿qué números enteros son mayores que menos 3, pero menores que 3? Son los siguientes. Mayores que menos 3, ¿quiénes son? El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2, ¿no es cierto? Ellos son mayores que menos 3, pero menores que 3, ¿no es cierto? Cuidado con decir, no, mayores que menos 3, cuidado con decir menos 4, menos 5, ¿ah? Ojo, ¿ya? A ver, entonces, para evitar equivocaciones, acuérdate la recta numérica, ¿no es cierto? Acá está el 0, acá está el menos 1, Lo que acá está está el menos 2. más a la derecha, profesor, Exacto. Los números que son mayores que menos 3 son los que están a su derecha, derecha. ¿sí o no? Claro, ¿ya? Cuidado entonces. O sea, un número es mayor que otro cuando está a su derecha, ¿ya? Entonces ahí tengamos cuidado, ¿ya? Entonces, bueno, hice esto con la finalidad clara, ¿no es cierto? De repente alguien se olvida, pero estamos justamente para eso, ¿no? Para corregir. Muy bien, entonces acá tenemos esos valores, pero si nos fijas acá en esta especie de curva cerrada, ¿qué pasa con la x? Está al cuadrado. Entonces cada uno de ellos le va al cuadrado, mira, ve. Ahí está, mira, ve. Menos 2 al cuadrado sale 4. Menos 1 al cuadrado sale 1. 0 al cuadrado sigue siendo 0. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Entonces el x cuadrado puede ser 4, puede ser 1 o puede ser 0. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, el 1 se repite y el 4 se repite. En ese tipo de casos, chicos, ¿qué se hace? Solo se cuenta una sola vez. No valen las repeticiones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, acá lo que hemos hecho es, bueno, únicamente no a los cuadrados sumarle 1, ¿no es cierto? Más 1, 5, más 1, 2, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2 y 4 más 1 es 5. ¿Ya? Entonces, los x cuadrado más 1, ¿quiénes van a ser? Simplemente que el 5, el 2 y el 1. Este otro 2 y este 5 que están ahí aparte ya no se cuenta, ¿no? Porque solamente se considera una sola vez. Entonces mi conjunto de I está formado por el 1, el 2 y el 5, ¿no? Ya ordenadito. Como acá indica la pregunta, se tiene que indicar la suma de elementos. ¿Cuál sería la suma de elementos? A ver, ¿quién me indica? 8. 8, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? 1 más 2 más 5 sería 8. Ahí está, muy bien. 8, ¿no? Muy bien, entonces sería de esa manera, ¿no? 8. Vamos a ver entonces. Bien, vamos a borrar la pizarrita. A ver, bien, entonces lo que indica en esta pregunta es en ese caso
cuántos subconjuntos tiene, ¿no? Cuando quiero hallar la cantidad de subconjuntos, no voy a desarrollar todo el conjunto potencia, sino únicamente vamos a contabilizar cuántos elementos hay. Y para eso lo que se hace es hallar el cardinal, ¿sí o no? Muy bien. Entonces acá el cardinal sería ¿cuánto? A ver, en este caso, veamos, ¿no? Por acá. El 1 es un elemento. A ver, una pregunta. Lo que he marcado, ¿ellos dos son diferentes o son iguales? Diferentes, profe. Diferentes. Cuidado entonces, ¿ah? Ojo, si en un conjunto veo elementos de ese tipo, un valor sin llaves y otro valor con llaves, son o representan elementos diferentes, ¿ya? Entonces, mira, ve, uno sin llaves y uno con llaves, ya tengo dos elementos. Este uno se contabiliza, ya no, porque este uno ya lo conté. ¿A quién lo cuento? A este simbolito que representa el vacío, ¿ya? Entonces, alguien dirá, profe, pero eso en ese conjunto vacío, este es un símbolo que representa el vacío, ¿ya? Ojo, no confundas, profe, el vacío es un elemento. No, no es que el vacío es un elemento. Este símbolo que representa el vacío, no. Imagínate que el vacío se representara por un alfa, o lo representábamos por un beta. Entonces, ese símbolo acá está como elemento, ¿verdad? Ahí está, mira, ve. 3. El cardinal de A vale 3. Si el cardinal de A vale 3, quiere decir entonces, ¿qué cosa? Que el número de subconjuntos de A sería 2 elevado a ese cardinal. 2 elevado a ese número de elementos. Como el número de elementos vale 3, acá será ¿cuánto? 2 al cubo, 8. Y ese 8 entonces sería para nosotros nuestra respuesta, ¿de acuerdo? La respuesta acá entonces, chicos, sería 8. ¿Queda claro entonces? ¿Alguna preguntita? Vamos a No, marcar profe. el 8, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? 8, ¿ya? Vamos por el número 5, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que cargue, ya está. Muy bien. Entonces vamos por el número 5. Ahí está, muy bien. Ya. Siguiente preguntita entonces, vamos a ver cómo ocurre. Mira, ve, justamente, ¿te acuerdas cuando te hablé de conjunto unitario? ¿Sí o no? Profe, es Te hablé 3. de conjunto unitario. Es la A. Entonces, acá dice que el conjunto A es unitario. Alguien dirá, profe, pero acá veo un elemento 7 menos A, otro elemento B más 4 y otro elemento 5, profe. Profe, está mal planteado, profe, porque acá dice unitario, pero veo tres elementos. No, el problema no está mal planteado, está bien planteado. Solamente que hay que recordar qué cosa, lo que explicamos, ¿no es cierto? Si ya no dice que es unitario, quiere decir que en ese caso los tres tienen que valer lo mismo. Como los tres valen lo mismo, pero justamente veo acá el 5, si acá veo 5, quiere decir que B más 4 es 5 y 7 menos A también es 5, ¿sí o no? Todos son iguales. 7 menos A es igual a B más 4 y ese B más 4 a la vez es igual a 5. Muy bien. ¿Qué significa? Bueno, 7 menos A vale 5 y B más 4 vale 5. Dime, 7 menos ¿cuánto vale 5? 2. A ver, mentalmente, ¿cuánto vale A? 2. 2, ¿no es cierto? 2. Y si B más 4 es 5, ¿cuánto vale B? 1. Uno. ¿Correcto? Claro, vale 1, ¿no es cierto? Entonces, A vale 2, B vale 1 y A más B vale 3, ¿no es cierto? Y si A más B vale 3, quiere decir entonces que acá está nuestra respuesta, ¿no? 3, ¿no? Muy bien. A más B vale 3, esa es nuestra respuesta. Bueno, este bloque estaba no sencillito, ¿no es cierto? Bueno, en realidad todo está sencillo. Solamente lo que hay que hacer es qué cosa. Acordarse bien de nuestra teoría, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, en las dirigidas también igualito, ¿no? Está facilito, ¿ya? Vamos a ver por acá. Muy bien. Mira, justo la número 1, mira, ve. Dice x cuadrado más 2. Los elementos están acá, ¿sí o no? Mira, ve. X cuadrado más 2, mira, ve. Dime, ¿y en las actividades
¿Acaso no hemos encontrado otra pregunta que se parece, sí o no? A ver, ¿qué dice, sí o no? En la actividad hemos visto una parecida, ¿sí o no? Entonces, como está parecido, no tendremos inconvenientes en resolver esta preguntita, ¿verdad? Vamos a ver entonces por acá. Copiamos nuevamente, ¿no? En este conjunto dice, ¿no? X cuadrado más 2 perteneciente el X a los enteros, X es mayor que menos 4 y menor que 3. A ver, a simple vista, ¿cuáles son los números mayores que menos 4 y menores que 3? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dicta? A ver. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. 1, 2. 1 de 2. Hasta el 2, ojo, dice menor que 3. Si dijese menor o igual a 3, sí pondríamos el 3. Pero como no lo hice, queda así. Entonces, cada uno de ellos al cuadrado, ¿no? Menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4. Pero los elementos no son los x cuadrados. Acá en la parte que está encerradita dice más 2, o sea, súmale 2 a todo. 9 más 2 es 11, 4 más 2 es 6, 1 más 2 es 3, 0 más 2 es 2, 1 más 2 es 3, 4 más 2 es 6. Ya está. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos aquí? Allá, solamente indicamos lo que son los elementos diferentes, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces acá, no te olvides que lo que se hace en esos casos es, mira, ve, 11, 6, 3, 2. Ese 3 ya lo conté. Ese 6 ya lo conté. Por lo tanto, solamente sería 11 más 6 más 3 y más 2. ¿No es cierto? Y eso da como respuesta 22. ¿No es cierto? 22. ¿Ya? Sale entonces acá respuesta 22. ¿De acuerdo? 22. 22, acá está. Muy bien. Esta es nuestra respuesta. A ver, ¿quedó claro entonces, chicos? ¿Está claro? ¿Se entiende? Chicos, ¿quedó claro? Cuando hay repetidos, entonces esos repetidos ya no se suman, ya no se cuentan. ¿De acuerdo? Solamente se trabaja con lo que son diferentes. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. ¿De acuerdo? Lo que está repetido entonces ya no se toma en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces con más preguntitas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a borrar acá para que no nos incomode. ¿Ya? Este es solamente para esa pregunta. Vamos a ver las demás. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Ahora sí. Bueno, acá sí vamos a tener un poquito más de cuidado por la forma que tienen los elementos. ¿Sí? Mira, ve. Dice, hay el cardinal de A más el cardinal de B si se tiene lo siguiente. El conjunto A tiene elementos. ¿Cuál es la forma de los elementos? Mira, miren por acá. Los elementos son 2x. O sea que estos x que son enteros positivos menores que 6, a cada x que hay que hacer, multiplicarle por 2. ¿No es cierto? Multiplicarles por 2. En B, ¿qué tenemos? X más 4 sobre 3 perteneciente a los naturales. Tal que X pertenece al conjunto A. O sea, ¿qué significa en esta segunda parte? Que a cada elemento de A le sumo 4 y lo divido entre 3. Y ese valor hallado, ¿qué tiene que ser? Número natural. Si es natural, se considera. Y si no sale natural, si sale fracción, simplemente no lo considero. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a desarrollar. En el conjunto A dice X pertenece a los enteros positivos menores que 6. A ver, ¿qué números enteros positivos son menores que 6? A ver, indíquenme, a ver. ¿Qué enteros positivos son menores que 6? 4 y ¿Cuál es? A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí o no? Ya está. 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá en la condición dice que el elemento no es la X. El elemento es 2 por X. O sea que a cada uno de ellos lo duplicamos, ¿sí o no? Por 2 sale 2, por 2 sale 4, por 2 sale 6, por 2 sale 8, por 2 sale 10. O sea, los elementos son 2, 4, 6, 8 y 10. El conjunto A tiene entonces elementos 2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? ¿Cuántos hay? Bueno, lo bueno que cuando son todos diferentes no hay ningún problema. Simplemente los cuentas y ese es el cardinal. El cardinal de A
vale 5, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el conjunto B, dice entonces que los elementos son de la forma x más 4 sobre 3. Pero esta x es elemento de A. ¿Qué significa? Que para el conjunto B, ¿cuál es mi variable? Los valores de A. O sea, significa que los valores que voy a tomar va a ser el 2, 4, 6, 8 y 10. Pero en el conjunto B, a cada elemento de A le sumo 4. Mira, ve, 2 más 4, 6. ¿No? 4 más 4, 8. 6 más 4, 10. 8 más 4, 12. Ahora el x vale 10. Más 4 será 14. O sea, los x más 4, o sea, a cada elemento de A le sume 4, ya está. Pero según el dato que está acá, a cada uno de ellos, a cada x más 4, lo voy a dividir entre 3. Mira, ve, 6 entre 3 es 2. 8 entre 3, 8 tercios. 10 entre 3, 10 tercios. 12 entre 3 vale 4. 14 entre 3, 14 tercios. ¿Cuáles son los únicos valores naturales? 12, 4. Solamente el 2 y el 4, ¿sí o no? 2 y 4. Muy bien, o sea que significa que el conjunto B tiene elementos 2 y 4 y su cardinal vale 2. Cardinal de A, 5. Cardinal de B, 2. ¿Cuánto suman ambos cardinales? ¿Me responden? 7. 7, ¿no es cierto? Entonces acá la respuesta es el 7, ¿no? La respuesta es 7. Bien, entonces la respuesta es el 7, ¿no? La respuesta entonces es el 7, ¿no? Ahí está, muy bien. La respuesta es 7. Muy bien. La respuesta es el 7, ¿no? Muy bien. Tercera preguntita. Vamos a ver por acá. ¿No? Tercera pregunta. A ver, vamos a borrar la pizarra. Esto ya no está. Muy bien. Ya esto ya se desarrolló. Muy bien. Halle la suma del número de subconjuntos de A y de B. En el conjunto A tenemos las letras de la palabra colegio y en el conjunto B tenemos las letras de la palabra APU, ¿no? De nuestra institución. Muy bien. Pregunta. Para hallar números de subconjuntos, primero debo saber cuántos elementos hay en cada conjunto, ¿sí o no? Por ejemplo, en la palabra colegio, mira, ve, C-O-L-E-G-I, pero esta O ya la estoy contando antes, ¿sí o no? A ver, ¿cuántas flechitas hay? A ver, ¿quién me dice? A ver, al toque. 6. ¿Cuántas flechitas? Son 6, ¿no es cierto? Claro. O sea que el cardinal de A vale 6. Si el cardinal de A vale 6, entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene A? Sería 64, 2 a la profesor. 6 y eso es 64, ¿sí o no? Profesora es la B. Ahora, en el conjunto B, ¿cómo sería? Tenemos las letras de, ¿no? de la institución APU, ¿no? 3. Ya. ¿4 o 3? 3. 3. 3. 3. Acuérdate que lo que se repite ya no se cuenta. A es una letra, P es otra letra. Como el P ya lo conté, ya no lo tomo en cuenta, pero la letra U sí, ¿no es cierto? Entonces, el cardinal de B vale 3. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene B? 2 72. al cardinal de B sería 2 a la 3 y eso sale 8. Si A tiene 64 subconjuntos y B tiene 8 subconjuntos, ¿cuántos suman ambos? 72. Sería 64 más 8, 72, ¿no es cierto? 72. Muy bien. Pregunta 4. A ver, ¿cómo sería en este caso? Dice que los conjuntos A y B son iguales. Hallar M más P si M y P pertenecen a los naturales. A tiene elemento 10 y M cuadrado menos 3. B tiene 13 y P cuadrado menos 15 como elementos. Para que dos conjuntos sean iguales, ¿qué se debe cumplir? Debe cumplirse que en ese caso tengan los mismos elementos, ¿sí o no? Quiere decir que si el conjunto A
tiene un elemento 10, en B tiene que haber un 10. Dígame, ¿10 y 3 son iguales? No, ¿verdad? Quiere decir que este 10 con quién tiene que ser igual, con P cuadrado menos 15, ¿sí o no? Listo. En el conjunto B, si encontramos un elemento 13, en A también tiene que haber elemento 13. Dime, ¿13 y 10 son iguales o diferentes? Chicos, respondan. ¿Cómo son el 13 y el 10? ¿Iguales o diferentes? Niños. ¿El 13 y el 10 son iguales o diferentes? A ver, pueden usar el chat también, ¿de acuerdo? Allá, acá está en el chat. A ver, 13 y 10 son diferentes, claro. Entonces, si yo pongo 13 flechita con 10, está mal. La flechita del 13, ¿con quién tiene que ser? Claro, tiene que ser con m cuadrado menos 3, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, para que sean iguales, 10 debe ser igual a p cuadrado menos 15 y m cuadrado menos 3 igual a 13. Este menos 15 pasas a sumar al otro lado, sale que p cuadrado es 25. ¿Qué número cuadrado da 25? 5. 5, ¿no es cierto? Ya está. Este menos 3 pasa al otro lado como más 3. M cuadrado será 16. ¿Cuánto valdría M? 4. Claro. ¿Por qué no menos 4? Ah, ya dudaste, ¿no? A ver, ¿por qué no se considera menos 4? Si menos 4 cuadrado también da 16. Ah, se olvidaron. ¿Sabes por qué? Observa esta línea. ¿Qué dice acá? Las variables m y p pertenecen a los naturales, ¿no es cierto? Entonces, los naturales, acuérdate que son 1, 2, 3, 4, 5 en adelante. O sea, todos son positivos, ¿sí? ¿No es cierto? Claro. Entonces, ahí también, chicos, tengan cuidado. Porque hay cositas que pueden estar engañosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, como ya quedó claro, vamos a lo siguiente, ¿no? M es 4, ¿no? ¿Y cuánto vale M más P? 9, ¿no es cierto? La respuesta es 9. Ya está. La respuesta es 9, ¿sí? Muy bien. Entonces, para terminar con la pregunta número 5, y en este caso, vean su temático, ¿no? Dice, calcule la cantidad de subconjuntos de A. A igual cuánto. ¿Qué aparece acá? Los elementos, ¿no? Son los X, tales que X pertenece a los naturales, 2X más 1, ¿ya? Menor que 15, pero mayor que 7. A ver, ¿alguien que tenga acá la respuesta? ¿Cuál sería? A ver, vamos a trabajar acá, ¿no? Como los elementos son las X, entonces hay que encontrar qué valores X se cumplen acá. A ver, Un ratito para resolverlo, mi profe. a ver. Ojo, también el tiempo para el temático, no se olviden. Ya, no importa. A ver, tienen 10 segundos. ¿Sale o no sale la respuesta? Me están diciendo 8 por aquí. ¿Será cierto? Vamos a ver. Ya chicos, a ver. Presten atención. Si acá me dice 2x más 1 mayor que 7, pero menor que 15, tenemos acá una pequeña desigualdad. En este caso tengo 2 por x más 1. ¿Cómo se desarrolla? Si acá tengo multiplicación y suma, el orden de resolución es el siguiente. Comienzo por la suma y luego por la multiplicación. Para deshacerme del más 1, a cada lado le resto 1. A todo le resto 1. Entonces, 7 menos 1 es 6. 2x más 1 menos 1 queda como 2x. 15 menos 1 queda 14. O sea que 2x es mayor que 6, menor que 14. ¿Qué hacemos ahora, chicos? 4, Acá tenemos 2 por x. 8, 8, 8, 8. A todo entre 2, ¿no es cierto? Chicos, hablen. ¿Sí o no? Si me quiero deshacer del 2x, a todo lo divido entre 2. Exacto. 6 entre 2 es 3. 2x entre 2 vale x. 14 entre 2 sale 7. ¿Qué números x son mayores que 3 pero menores que 7? Además que sean números naturales. 4, 5 y 6. 4, 5 y 4, 6. 5 y 6. Exacto. Números naturales mayores que La E, 3, menores que profesor. 6. 4, 5 y 6. ¿No es La E, cierto? profesor. Bien, entonces,
Son 3 elementos y eso significa que el cardinal de A vale 3. ¿Cuántos subconjuntos tiene? 2 elevado al cardinal. O sea que sería 2 al cubo, 8, ¿no? Ahí está la respuesta. Muy bien. ¿Quedó claro entonces? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Ok. Bien, chicos. Entonces sería todo por el día de hoy. Pueden en este caso resolver su temático, ¿no? Que ya está habilitado. ¿Sí? Cualquier duda o consultita, me avisan, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hagan su temático, chicos.